Una caja de ladrillos de 40 kilogramos se mantiene quieta en medio de una pendiente de 35 grados gracias a un cable tensado anclado a la pared que es paralelo a la pendiente. Calcula la tensión del cable. Bien, aquí corregir esto. Gracias a un cable tensado anclado a la pared que es paralelo a la pendiente. Bien, entonces aquí tenemos nuevamente otro problema de leyes de Newton en dos dimensiones. ¿Ok? Plano inclinado. Vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre. Ahí está. La pendiente, una pared, el suelo. Aquí hay 35 grados, por supuesto. 35 grados. Y ahora vamos a dibujar la caja de ladrillos. ¿Bien? Esa es nuestra caja de ladrillos. Dibujamos también el plano vectorial. Ahí está. Ahí está el plano vectorial. ¿Ok? Y voy a dibujar también el vector, que es totalmente vertical hacia abajo, que representa el peso, que es este. Y también voy a dibujar el vector, este vector de acá abajo, que es paralelo con el eje horizontal del plano vectorial, el eje X, que va a representar el peso distribuido en el eje X. Bien, entonces, algo que se me olvidaba también es el cable. Bien, un cable que está anclado a la pared y se conecta a la caja de ladrillos, logrando que la caja de ladrillos no se mueva, esté en un estado de quietud, en un estado de reposo, no se mueve ni para acá ni para allá. Bien, eso significa que en el eje X la caja de ladrillos va a estar en una posición de reposo, en un estado de reposo. ¿Ok? Entonces, en el semieje X, que esta es la acá, el semieje X negativo, que es la flecha que va hacia acá, esta la de aquí. Ahí vamos a dibujar la fuerza neta. Ahí tenemos la fuerza neta. Bien. Entonces, acá tenemos la fuerza de fricción y la fuerza de tensión. Voy a poner una T mayúscula, la tensión. Bien, la tensión del cable y la fuerza de fricción. Bien, se me había olvidado poner en el problema que el problema es sin fricción, no hay fricción en la pendiente. Voy a ponerlo acá. Sin fricción. Bien, se me había olvidado ponerlo. Bien, no hay fricción en la pendiente. Entonces, aquí, este es el peso, por supuesto, el peso distribuido en Y, el peso distribuido en X y el ángulo que también es 35 grados. Bien, aquí es 35 grados y acá también va a ser 35 grados. Ya hemos terminado el diagrama del cuerpo libre en donde tenemos la pendiente, la pared, el cable que se conecta a la caja de ladrillos.
tenemos todas las fuerzas que interactúan, fuerza de fricción, que es cero, porque no hay fricción, la tensión, la fuerza neta, el peso y las fuerzas en las que se distribuye el peso según sus sedes, el peso en X y el peso en Y. Bien, ahora, ya habiendo concluido el diagrama del cuerpo libre, ahora nos interesa interpretar nuestros datos, los datos de información que tenemos en el problema. Así que el problema nos habla de que gracias al cable tensado, la caja de ladrillos está en una posición de reposo, está en una posición en la que la caja está quieta, no se está moviendo. Eso significa que la fuerza neta va a ser igual a 0 newtons. ¿Okay? Porque como la caja no se está moviendo, no hay fuerza. Al no haber movimiento, no hay aceleración y por ende no hay fuerza. ¿Ok? La caja tiene masa, pero no tiene aceleración porque no se está moviendo, entonces no hay fuerza. La fuerza va a ser 0. Bien, y como se nos había dicho que la pendiente no opone fricción, entonces la fuerza de fricción también es 0. Bien, la fuerza neta con la que se mueve la caja, como no se está moviendo, es 0 y la fuerza de fricción, la rampa o la pendiente no oponen fricción, también es 0. Ok, ahora, una fuerza que sí existe en el problema es la del peso. Entonces vamos a sacar cuál es el peso. El peso, vamos a utilizar segunda ley de Newton, que es que el peso es igual a la masa, que es 40 kilogramos, multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Y eso nos va a dar como resultado que el peso es igual a 392.4 newtons. Bien, allí tenemos el peso de la caja de ladrillos. ¿Ok? Ahora, lo que haremos a continuación es que utilizando las funciones trigonométricas vamos a sacar cuánto es la W sub X. Bien, nos interesa sacar cuánto es la W sub X, el peso distribuido en el eje X, para entonces poder conseguir la tensión. ¿Por qué? Porque la tensión está actuando en el eje X de nuestro plano vectorial. Este es el eje X. Entonces nos conviene y nos interesa conseguir cuánto es el valor de esta magnitud, ¿bien? De esta fuerza. Vamos a hacerlo entonces utilizando nuestra función trigonométrica seno. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el ángulo, 35 grados. Entonces, como aquí tenemos el ángulo y el lado que nos interesa conseguir está abajo, el ángulo está arriba, el lado que nos interesa conseguir, que es W sub X, está abajo. Entonces, vamos a utilizar función trigonométrica seno, porque el seno es el que me relaciona el lado opuesto al ángulo con la hipotenusa. La hipotenusa es el peso y el peso ya lo tenemos. Entonces, el seno de 35 grados, ¿bien? El seno de 35 grados es igual a la siguiente fracción. El W sub X arriba, el numerador, que es W sub X, y W, que va a ser el peso, 392.4 newtons, abajo en el denominador. Bien, entonces, arriba va W sub X y abajo va W. Pero ¿cuánto vale W? W vale 392.4 newtons.
Entonces, el 392.4 está aquí dividiendo. En el siguiente paso que voy a escribir acá abajo, lo voy a poner al otro lado multiplicando. Entonces, esto pasa para acá multiplicando y eso es lo que voy a poner aquí. 392.4 por el seno de 35 grados es igual a la W sub X. ¿Bien? Y ahora voy a meter todo esto en la calculadora para conseguir el resultado de que la W sub X es igual a 225.07 newtons. Esa es nuestra W sub X, eso es lo que vale. W sub X es 225.07 newtons. ¿Ok? Entonces, como ya tenemos el peso distribuido en el eje X, que es W sub X, vale esto, ya podemos conseguir la tensión. Y con eso, para conseguir eso, vamos a utilizar segunda ley de Newton o tercera ley de Newton, cualquiera de las dos. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos dice la tercera ley de Newton? Que si yo agarro el W sub X y le resto la fuerza de tensión, le resto también la fuerza de fricción y le sumo la fuerza neta, voy a tener 0. Eso me va a dar 0. ¿Ok? Entonces, voy a tener W sub X más la fuerza neta es igual a la fuerza de fricción más la tensión. ¿Ok? Bien. Entonces, me interesa conseguir la tensión, así que la fuerza de fricción la voy a mover para acá y voy a tener que W sub X más la fuerza neta menos la fuerza de fricción va a ser igual a la tensión. Y ahora voy a continuar por acá, ya no tengo mucho espacio. La tensión va a ser igual a el peso en el eje X, que es 225.07 más la fuerza neta, que es 0. Ahí está, la fuerza neta es 0. Voy a ponerla acá abajo, más 0, menos la fuerza de fricción, que también es 0. Entonces voy a tener que la fuerza de tensión va a ser 225.07 más 0 menos 0 es 225.07 newtons. Y ahí terminamos el problema. ¿Ya? Entonces, la tensión del cable va a ser la misma que la del peso de la caja de ladrillos en el eje X. ¿Bien? Entonces, esa es la fuerza que necesita tener el cable tensado para mantener la caja de ladrillos quieta. Entonces, acá utilizamos segunda ley de Newton, funciones trigonométricas, tercera ley de Newton o la variante de la segunda ley de Newton, cualquiera de las dos, y conseguimos al final nuestra respuesta valorizando las fuerzas. Y ahí está la respuesta.